ahí. A ver, Jennifer. Bueno, lo primero que quiero decir es responderle a Gabriel. Yo no estoy obligada a salir ni a la marcha de la oposición del Centro Democrático y de Cambio Radical, ni a la marcha que el gobierno se tomó. Totalmente de Por el acuerdo. contrario, y eso no significa que no tenga posición. Yo estoy hoy en una posición política de ofrecerle a la ciudadanía una alternativa política que no sea ni el uribismo ni el petrismo, y creo que tenemos mucha alternativa política para el 2026 porque la gente está cansada de las fuerzas políticas del pasado, pero también muchas personas estamos decepcionadas de lo que ha sido este gobierno, que se ha incumplido su mandato social, no por los aportes de FECODE solamente. Aquí estamos hablando de la financiación del Clan Torres, que ahora está siendo beneficiado por los contratos que el gobierno está sacando adelante, cuando eso sí era un delito en los gobiernos anteriores, pero ahora no lo podemos decir del gobierno actual porque nos gradúan de uribistas. Por nombrar a Holman Morris en la dirección de RTBC, cuando supuestamente el cambio era con las mujeres y había que proteger a las víctimas, cuando le van a recortar el 40% del presupuesto al Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuando habían prometido llevarlo al 0.5% del Producto Interno Bruto, cuando, como lo dije al principio, se están robando la plata a los carrotanques de La Guajira, y resulta que cuando lo denunciamos, entonces nos gradúan a todas de uribistas, sabiendo que incluso votamos por el gobierno. Y eso también es una forma de ejercer violencia política contra las voces críticas, que, como lo dije desde el principio, no se me cae nada de reconocer que tengo una coincidencia con el gobierno a la hora, por ejemplo, de romper relaciones diplomáticas con Israel después del genocidio en Gaza. Eso es lo primero que quiero decir. No estamos obligados a seguir votando ni por el Centro Democrático ni por el Pacto Histórico, porque hay otras apuestas políticas, y sí creo que eso es lo que se está definiendo hoy. Segundo, no es verdad que haya un golpe de Estado a la vuelta de la esquina, porque lo llevan anunciando meses atrás. Sencillamente esa es la actitud cómoda en la que está el presidente, de decir soy una víctima a la que no le aprueban nada. Pura paja. El gobierno aprobó la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo, el proyecto de paz total, jurisdicción especial agraria, el proyecto de Escazú, entre varias otras iniciativas, ley estatutaria de educación, que ya pasó segundo debate y que muy probablemente pasará en el Senado. ¿Cuáles son las reformas que se le han hundido al gobierno? Uno, la reforma política, que era un esperpento y que atornillaba en el poder a los actuales congresistas, y la reforma a la salud, que terminó siendo un Frankenstein al que ahora le pegan un nuevo brazo, que es lo acordado a puerta cerrada con las EPS. ¿Qué tal si yo me hubiera reunido a puerta cerrada con las EPS? Ya estarían diciendo que, mejor dicho, me tapé en plata con el acuerdo que hice con las EPS. Ese es el rasero que ustedes utilizan incluso contra las voces independientes, a las que no tienen en cuenta. Y lo último, ya para cerrar. Sí. A ver. Viendo el derecho a la movilización y el derecho a la protesta. Y cuando yo he marchado antes, ha habido casos de violencia al lado, que aquí hemos discutido, Vicky, y que yo te he dicho, aunque eso pase, eso no representa la mayoría de la movilización. Y esas son cosas que hay que rechazar de todos los sectores que pretenden hacer las movilizaciones violentas, porque en Colombia tenemos una historia llena de sangre, llena de violencia, que no podemos seguir repitiendo. Entonces no puedo estar de acuerdo hoy con estigmatizar ninguna de las movilizaciones. El presidente debería haber dado ejemplo, porque es que a nosotros nos tocó que Duque dijera que las marchas estaban infiltradas por la guerrilla, y cómo eso nos exponía, como ahora que él salga a decir que es una marcha de la muerte, cuando hay gente que votó por él, que aún así salió a marchar el 21 de abril. Así que ese tono sí es un tono antidemocrático, que yo también invito pues a que salgamos de ahí y a que reconozcamos que hay muchas posiciones mucho más plurales que solamente los paramilitares y que solamente la guerrilla, que es en lo que nos quieren enfrascar los dos sectores políticos, pues que yo creo que ya no deberían seguir mandando en Colombia.